He seguido muchas elecciones y he transmitido muchas elecciones. Esto ha pasado muchas veces, pero yo me acuerdo siempre que decía, pero decime qué mesa está cargada. O sea, decime qué falta, decime las ciudades que faltan, porque vos cuando veías que había, sobre todo cuando empezaban a decir, viste, en boca de urna, etcétera, etcétera, entonces decía, a ver, decime qué mesas cargaron, porque si yo tengo mesas de X lugares, no puedo comparar La Matanza con Carmen de Areco. O sea, la cantidad de gente que hay en un lugar y en otro es completamente diferente y te cambia totalmente la aguja del medidor. Por eso una pregunta interesante ¿es razonable que falten más mesas para cargar de La Matanza que de Mar del Plata? Sí. Yo creo que sí. Entre otras cosas porque La Matanza tiene prácticamente entre el triple y el cuádruple de electores que Mar del Plata. Exactamente. Mar del Plata es una ciudad gigante, es de la más grande, segundo o tercera ahí con La Plata. Entonces es normal que de La Matanza falten más datos que de otros distritos. Y además, en el año 2015, yendo a ese antecedente que estábamos analizando, al principio del recuento pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Incluso en el balotaje, que es la elección, digamos, que era la más fácil de medir porque no hay tantas categorías. Exacto. Es única categoría. A las 11, 12 de la noche, cuando llegaban los primeros datos, Macri ganaba entre por 8 y 10 puntos a Scioli. Y la elección terminó en el orden de los 2 puntos. Y a medida que avanzaba la madrugada, Scioli se acercaba más. Sin embargo, Scioli varias horas antes reconoció la derrota, porque ya tenían la proyección bastante clara. Ahora, ¿esto qué significa? Si hubiera sido la inversa, es decir, en aquel entonces el kirchnerismo controlaba el Ministerio del Interior y por ende el conteo de cómputos, tendrían que haber hecho a la inversa, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un orden de llegada de escrutinio de mesas que es en la misma lógica en la que se dio la noche del domingo, es decir, que determinados distritos donde hay una mayor propensión al voto kirchnerista son las que más tardan en llegar. Esa es la macro. Ahora en la micro podría haber habido alguna picardía porque lamentablemente no hay una reforma, no se aprobó la reforma política, que además del cambio de tipo de votación, es decir, que promovía la boleta única. Que esa sería la forma sería la más correcta, ¿no? Más que el electrónico, sería la boleta única. La boleta única electrónica. Ah, boleta única electrónica, decís vos. Ok. Hay en discusión porque los técnicos, los expertos en tecnología el tema del discuten en muchos lugares del mundo, no funcionó. Sí. La pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el sistema más idóneo para la realidad argentina? Claramente el sistema actual no lo es. Podría ser la boleta única, podría ser la boleta única electrónica. Habría que buscar el sistema que deje menos margen para la trampa. Exacto. Pero sistema infalible no existe. Esa es una realidad. Bueno, acá seguimos. Yo tiré así porque es un feeling, es una sensación que tengo como que el peronismo en 19 meses no encontró su camino, no encontró un líder, no encontró el ponerse de acuerdo, está todo dividido y no los veo como con ganas de encontrar ese acuerdo. O sea, no me da la sensación, me puedo equivocar, como que ninguno está buscando que el peronismo reflote. ¿Vos qué sentís? Me parece que sí, lo vería claramente. El peronismo está en crisis. Muy profunda. Muy profunda. Las elecciones del domingo pasado lo pusieron en evidencia. Si bien son unos pasos, nada hace pensar que la situación cambie en octubre. Más aún, la presunción es que se va a acentuar en favor del gobierno y en desmedro de algunos del peronismo en general, a excepción de algunos gobernadores que tuvieron una elección buena y probablemente la consoliden también el próximo domingo. Pero en líneas generales, el peronismo como posible fuerza homogénea para, digamos, proyectarse como alternativa de poder en el 2019, hoy está muy desdibujada, en buena medida por la elección del kirchnerismo, que fue lo suficientemente digamos, mala como para dejar bastante en claro que Cristina Kirchner prácticamente está agotada como posible presidenciable para 2019, pero al mismo tiempo lo suficientemente fuerte como para impedir que otro líder dentro del peronismo le compita en el principal distrito de la provincia. Fue tremendamente soberbio el kirchnerismo. No, digo, fuerte en términos de capacidad electoral, de poder. De urnas. No hay otro peronista en la provincia de Buenos Aires querían que fuera Randazzo. Debía ser Randazzo, y de hecho probablemente ahí está otra de las consecuencias no queridas por los creadores de las PASO, que si
hubieran aceptado ir a las PASO con Randazzo, para ahí Cristina hubiera salido más fortalecida y hubiera tenido más votos, independientemente de que a mi criterio no hubiera cambiado la mirada de largo plazo, que es que no tiene muchas posibilidades de recrear el poder que tuvo. Recibir al periodismo obsecuente no le va a servir de nada, y si va a recibir al otro periodismo, ¿cómo va a ser para responder a todo lo que tiene que responder? Si analizamos el pasado, la historia, los antecedentes del kirchnerismo y de Cristina Kirchner en particular, es razonable pensar que va a recibir al periodismo obsecuente. Totalmente, es decir, coincido contigo. Difícilmente cambie eso porque es lo que ella siente, por un lado, y por el cálculo también de evitar situaciones que la pueden dejar muy mal parada, como preguntas que tienen que ver con su situación judicial y demás. Ahora, ahí hay otra pregunta interesante para hacerse, que es si va a aceptar ir a un debate con Esteban Bullrich. Cristina nunca debatió. Si yo fuera Esteban, no agarraría. Si yo fuera Esteban, sí agarraría. Sí agarraría, no sé, porque es muy buena debatiendo, Cristina. Yo no sé, vos la viste pero creo que tiene una excelente oratoria. De todas maneras, Esteban Bullrich no se queda atrás en eso, ¿eh? No, y déjame que te agregue. Una cosa es la oratoria en un púlpito unidireccional, en la cual vos te dirigís al pueblo y no tenés contrarréplica, y otra, entrar en el fragor del debate y tener que argumentar, contraargumentar, responder. Sería un placer. Yo creo que nos llevaría a una situación inédita, incierta también, pero analizando francamente antecedentes y personalidades, creo que Cristina de ninguna manera lo va a asumir eso. No lo va a asumir, no creo. Es decir, está bien, por ejemplo, que hizo una campaña como muy calladita, y está muy bien que haya, para mí... Fue la mejor campaña posible que podría haber hecho. Vos sabés que yo pienso lo mismo. El otro día estábamos discutiendo y todos me decían que no, que era pésima. Y yo dije, para mí lo más inteligente que pudo haber hecho fue ese tipo de campaña. Claramente, esto tiene que ver con estrategia electoral, que es, hay un público cautivo que ya lo tiene y al cual no hace falta que le siga machacando con su discurso, tiene que ampliar la base de sustentación a sectores más moderados, más independientes. Y por eso esa estrategia de no decir nada y de mostrarse con ciudadanos y ponerle al nombre Unidad Ciudadana, cuando Cristina durante toda su carrera política hizo apelaciones al pueblo, nunca al ciudadano. O sea que, digamos, digamos, la estrategia electoral llevó a salirse de los libretos habituales. Vamos a ver, ¿y qué tiene que hacer el gobierno de acá a octubre? La pregunta que estamos haciendo todos últimamente. El gobierno... en términos de lo que es la búsqueda de más votos, que en este caso todo parece indicar que el electorado a captar, a atraer es el de Sergio Massa. Ahí hay un voto, una parte del voto de Massa, por supuesto no todo, que es un poco más volátil, puede llegar a correrse, a migrar hacia Esteban Bullrich. Y un dato más que no me parece menor, que es que en las elecciones generales siempre vota en torno a un 5 o un 6% más que lo que votan en las PASO. Exactamente. Esos votantes no son votos duros de nadie, son votos más independientes, que pueden cambiar su voto el mismo día y que lógicamente, presumiblemente, pueden inclinarse también más hacia... Y que difícilmente vayan a Unidad Ciudadana, a Cristina, porque todavía sigue teniendo un 50-60% de opinión negativa, Cristina. O sea que ahí es donde... Y con un dato más que esto le obligaría a Cristina, a ver, si vamos de esa lógica que tiene que captar votantes más moderados, tiene que seguir con la estrategia previa. Ahora, al mismo tiempo, lo que ocurrió en estos últimos días la está empujando a volver a la Cristina original. Tiene que ir a la otra. Está en una especie de dilema ahí de difícil solución. Y Cristina pierde, ¿no? Imaginemos el escenario, Cristina pierde. Empatando pierde además, ¿no? Empatando pierde, exactamente. Cristina pierde. ¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner en senadores después? ¿Qué pasa con el kirchnerismo, no con Cristina? Ahí hay que analizar la realidad que va a tener la Cámara Alta, por un lado. ¿Cuántos necesita Cambiemos para tener...? Mira, en el Senado, Cambiemos parte de un número muy bajo, lo va a incrementar, va a sumar en torno a unos 8 o 10 senadores. Que no llega. Con lo cual todo Cambiemos va a pasar a tener un grupo de unos 25 o 26 senadores, presumiblemente si en octubre se confirman los números de agosto. El kirchnerismo va a seguir teniendo el bloque mayoritario, kirchnerismo y aliados en realidad, porque hay algunas provincias
que tienen, o al menos en su momento, empatizaban con el kirchnerismo. Que por ahí cambian. Podrían cambiar o no, y después está el bloque del peronismo no kirchnerista, Sí. que también está en el orden de entre unos 15 y 20 senadores, con lo cual hay como 3 tercios, ¿no? El Senado quedó más o menos Sí. configurado así. Y Cristina ahí se va a sentir distinta a cualquier sí. antecedente, porque en realidad no va a hacer, seguramente va a llevar la voz de mando De su grupo. de su grupo, pero no hay nada que pueda indicar que el peronismo no kirchnerista se alinee con Cristina. Todo No. lo contrario. No. ¿Y podría pasar que kirchnerismo se alinee con el peronismo? ¿Que sigan pasando personas del Bueno, eso sí. núcleo duro del kirchnerismo que pueden llegar a pasar al peronismo? Es probable que sí. Podría ser por una cuestión, ante todo, de supervivencia política. Lo que pasa es que es un poco el análisis que hacíamos antes. ¿Qué dejó este 13 de agosto? Que el peronismo tampoco encontró una figura sobre la cual recostarse. No, ninguna. Entonces, eso le permite a Cristina al menos disputar una porción importante de ese peronismo. ¿Vos imaginás una Argentina hacia el 2019? ¿Te animás a decir, bueno, algunos dicen, hoy escribía Joaquín Morales Solá diciendo Macri ya mira el 2019? ¿Vos te animás a llegar a decir al 2019 va Macri? Yo, digamos, sería muy difícil, lo pongo en estos términos, es muy poco probable que Macri no sea reelecto en 2019. Es muy poco probable, se tienen que dar muchas Cosas variables. malas. Ahora, ¿cuál es la principal? Dividamos en dos las dimensiones sobre las cuales hacer este análisis. Por un lado, el andar económico del país, la evolución económica que tenga el país de acá a 2017, lo que queda 2017, 18 y la primera parte de 2019. Las estimaciones indican que la economía va a seguir creciendo. Sí. No en grandes márgenes, pero 2, 3%, 4%, lo cual en esa, digamos, continuidad... Que es mejor ese crecimiento. Y a largo plazo mejor. Exactamente. A largo plazo mejor. Y en esa continuidad se percibe. No es como ahora que, digamos, se hace sentir en los distintos estratos de la sociedad. Con lo cual, si eso ocurre, que es muy probable... ¿Y compitiendo con quién? Consolidaría... bueno, eso ya es una especulación. Digo, yo te hice esa pregunta para ir a la segunda. Para ir ahí. No, y lo otro, lo político, justamente. Y ahí era la segunda dimensión, la económica y la política. Y en la política, el gobierno, con la elección del domingo, que se corroboraría en octubre, pasa a ser la primera fuerza nacional por un amplio margen, con una gran posibilidad en 2019 de obtener gobernaciones que el peronismo no tuvo, no perdió en toda la democracia, caso San Luis, caso Santa Cruz. Sí. Estas elecciones perfilan mucho a esos candidatos que ganaron, tanto Costa como Poggi en San Luis, de ser los futuros gobernadores de esas provincias. Pero el MPN. Neuquén, aunque Neuquén, bueno, perdió en esta, es más parejo, Sí. es más complejo el análisis. Perdió en La Pampa también, ¿no? Otro hito increíble. Sí, pero Entonces, el MPN nunca había perdido. Nunca. Desde no sé cuándo. Creo que aún en la época de los militares seguía manejando Zapac la provincia. Pero de vuelta, fue una PASO en la cual, si mirás los números, son muy finos, ¿eh? Sí, 21, 19, o sea, están ahí. Están ahí. Podría consolidarse claramente y sería en octubre, sí sería... Sí, no sé cuál fue el porcentaje de votantes en Neuquén. Debe haber estado en la media de 75. Fue la media más o menos. Hubo provincias con mucho, como provincia de Buenos Aires, con casi 77 y otras con menos. Pero entonces, ese escenario político en el cual el gobierno se consolida, también junto a la variable económica, son esas dos dimensiones que, a mi criterio, hacen que hoy haya una alta probabilidad de que Mauricio Macri sea reelecto en 2019. ¿Y quién sería el candidato enfrente? Probablemente Massa insista. Sí, que está muy bien. Que está muy bien. Ahora, lo que tiene que ocurrir también en el escenario político argentino es que se fortalezcan los espacios políticos, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, Cambiemos lo está logrando, por supuesto que es el inicio de esto, hay que verlo también con una mirada de largo plazo, pero tiene que haber una centro... Lo que pasa es que, claro, a raíz esto ya nos vamos muy lejos en el tiempo, ¿no? Pero en la composición del espectro político argentino, el peronismo, con la incidencia que tuvo en todo el siglo XX,
desalentó la conformación de Totalmente. centro-derechas y centro-izquierdas clásicas, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que fue absorbiendo todo. Y Cambiemos en algún punto también lo está haciendo. Porque si vos miras Cambiemos, tiene un componente clásico de centro-derecha y tiene un componente clásico de centro-izquierda también, con parte del radicalismo, parte de la coalición cívica. Sí. Entonces, y las políticas en sí mismas también son políticas bastante eclécticas o heterogéneas desde el punto de vista tanto social como político como económico. Entonces, el escenario desde ese punto de vista es incierto aún.